revelado, el sorprendente y conmovedor encuentro en Ferrari que transformó la vida del Chapo en un barrio humilde de Culiacán, donde las noches oscuras susurran historias de lucha y desesperanza. Joaquín, un joven de 18 años, camina entre sombras que parecen seguirlo. Huérfano de padre y criado por su madre, él lleva consigo el peso del estigma de un entorno que lo atrapa. Su madre, una guerrera incansable, le inculca la dignidad de la honestidad mientras el mundo del crimen lo seduce con promesas de dinero fácil. Esos contrastes lo consumen, como una marea que lo arrastra y lo aleja de su esencia. Un día, mientras pasea por las calles polvorientas, sus ojos se posan sobre un viejo Ferrari abandonado. La carrocería, cubierta de tierra, apenas logra ocultar la majestuosa historia que alguna vez tuvo. El corazón de Joaquín late con fuerza, esa imagen despierta algo en él, una chispa de esperanza. Sin pensarlo, se tira al suelo y empieza a limpiarlo con sus manos, dejando caer el polvo del tiempo que le impide soñar. Con herramientas improvisadas, se sumerge en la restauración del auto, un refugio donde su alma puede volar lejos de la desesperanza que lo rodea. En cada tornillo que aprieta, siente que está curando algo dentro de él. Su rincón secreto se convierte en el corazón de su propia lucha. Las leyendas de pilotos que pasaron por lo mismo lo inspiran a seguir adelante. Se imagina cruzando la meta, dejando atrás no solo las limitaciones de su barrio, sino también la carga de pertenecer a algo que no respeta su esfuerzo. Cada día que pasa, Joaquín se sumerge más en su obra, dejando que el sonido del motor y el brillo de la pintura sean su canto de libertad. El día de la carrera local se convierte en un antes y un después para él. Con el Ferrari restaurado a su antigua gloria, se lanza a repartir volantes por el vecindario, su voz temblando de emoción. La reacción de la comunidad le llena el corazón. Personas que antes lo miraban con desprecio ahora lo observan con admiración, sus rostros reflejan esperanza. Pero entre la multitud, un exitoso empresario se acerca, intrigado por la historia detrás de aquel joven y su caracol de metal. Sus palabras, llenas de elogios, resuenan en Joaquín como una melodía familiar de ambición y reconocimiento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero la presión es intensa. Sus amigos, esos que prefieren el camino del crimen, lo miran con ojos de juicio, como si estuviera fallando a su verdad. Joaquín siente un nudo en el estómago, una batalla interna agazapada en su corazón. La mirada de su madre desde la multitud, repleta de esperanza y miedo, lo retiene en un dilema. ¿Seguirá alimentando su sueño o dejará que el entorno lo lleve al abismo? Justo cuando la carrera está a punto de comenzar, un giro inesperado desata el caos, llevando a Joaquín al punto más crítico de su vida. La decisión que tome podría definir no solo su futuro, sino también el legado de su madre. ¿Tendrá el valor de ser fiel a sí mismo en un mundo que lo empuja hacia el abismo? La tensión llena el aire, y la multitud espera, ansiosa, para saber qué camino elegirá Joaquín. Joaquín siente como el rugido del motor se mezcla con el latido de su corazón. La adrenalina corre por sus venas mientras mira a su alrededor. La multitud, expectante, murmura, y él puede sentir la presión de sus miradas. Todo parece girar alrededor de él, cada amigo que alguna vez lo animó, cada crítico que lo desalentó, y sobre todo, la imagen de su madre, con su esperanza iluminando sus ojos. Es un momento que define no solo su carrera, sino su vida. Mientras se prepara para arrancar, un grupo de sus amigos del barrio se acerca, sus miradas llenas de desafío. «¿Vas a dejar que te engañen?», uno de ellos grita. «Eres uno de los nuestros, Joaquín. ¿Te olvidas de nosotros por un sueño de locos?». Las palabras resuenan como un eco en su mente, profundizando la grieta entre lo que su corazón desea y lo que su entorno espera de él. Con un profundo suspiro, Joaquín se sumerge en sus pensamientos. Podía optar por seguir el camino de sus amigos, uno que prometía la emoción, el respeto y tal vez un lugar en la historia del barrio. Pero también sabía que ese camino era sombrío, lleno de trampas y pérdida, en un mundo donde la vida era frágil y la lealtad se compraba con sangre. En ese instante, el silbido del semáforo parpadeante lo saca de su trance. La emoción y el miedo se entrelazan, mientras gira la llave de encendido,
escuchando el poderoso sonido del motor, un canto de libertad, un himno de lucha. Se siente completo, como si el Ferrari no solo fuera un auto, sino una extensión de sus sueños y anhelos. La carrera comienza, y Joaquín acelera, sintiendo cada curva como una metáfora de su vida. A medida que avanza, el viento acaricia su rostro, llevándose las dudas y los miedos. Es un momento de pura conexión, con el asfalto corriendo bajo sus pies y el rugido del motor llenando su pecho. Su mente se despeja, y por una fracción de segundo, se siente invencible. Es un piloto, un competidor, un guerrero. De repente, otra voz surge en su mente, la de su madre. Siempre elige el camino correcto, hijo, había dicho tantas veces. Esa voz es un ancla que lo mantiene firme. Al entrar en la última curva, siente que su elección no es solo por él, sino por todo lo que representa, su madre, su barrio, su historia, y en el instante en que cruza la meta, un estruendo de vítores lo rodea. La multitud estalla en aplausos y gritos de celebración. Es un momento que lo catapulta en un nivel diferente, pero también lo deja con una nueva herida. ¿Realmente ha dejado atrás el pasado o simplemente ha formado una nueva máscara? Mientras celebra, los ojos de sus amigos siguen mirándolo, no con admiración, sino con celos y desdén. Joaquín siente que un nuevo capítulo comienza, uno que amenaza con arrastrarlo de vuelta al abismo. Justo cuando la adrenalina empieza a desvanecerse, un rostro familiar se abre paso entre la multitud, un viejo conocido de su infancia, un símbolo de todo lo que siempre quiso evitar. Su mirada es incisiva, aunque hay una sonrisa en su rostro, hay algo oscuro detrás. Joaquín siente un escalofrío al comprender que su victoria es solo el principio de una batalla mayor. La tensión se hace palpable. ¿Logrará Joaquín mantenerse en su camino y honrar su promesa a su madre? ¿O caerá en la trampa que su antiguo mundo le ha preparado? La multitud celebra, pero en su corazón, Joaquín sabe que la verdadera carrera apenas ha comenzado. Mientras el rugido del motor se apaga, una nueva sombra se despliega sobre su vida y el futuro se presenta incierto. La próxima decisión se vislumbra en el horizonte, y la línea entre el sueño y la realidad se vuelve más delgada. ¿Estará preparado para afrontar lo que viene? La multitud comienza a dispersarse lentamente, pero Joaquín se queda ahí, inmóvil, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Su mente es un torbellino. La sonrisa de su viejo conocido, el Chapo, parece burlarse de él, abriendo viejas heridas que creía cerradas. ¿Qué haces aquí?, se pregunta en voz alta, sin realmente esperar una respuesta. No necesita saber que el Chapo siempre ha estado cerca, acechando. El Chapo se acerca, su figura proyectando una sombra que se siente opresiva. «Felicidades, campeón», dice, la ironía colgando en el aire. «Has conseguido lo que tantos de nosotros soñamos. Pero esos sueños no siempre son como parecen». Joaquín mira a su alrededor, buscando a sus amigos, pero ellos se han alejado, dejándolo cara a cara con su pasado. «No tengo nada que ver contigo ni con tu mundo», responde, tratando de mantener su voz firme. Sin embargo, el temblor en sus manos traiciona la confianza que quiere proyectar. El Chapo sonríe, esa sonrisa que conoce demasiado bien. «¿De verdad, Joaquín? Te veo en esa pista, y puedo sentir la debilidad detrás de tus ojos. Te crees invencible, pero, amigo, la vida tiene formas de recordarte tus raíces». Cada palabra es como un golpe en el estómago. Joaquín siente que el aire se le corta. La sensación de éxito que experimentó al ganar se empieza a desvanecer, reemplazada por el temor. ¿Realmente podía dejar atrás sus orígenes? ¿Y qué haría si alguien como el Chapo, un símbolo del poder y la oscuridad de su infancia, lo llamaba de regreso? Joaquín se da cuenta de que la multitud sigue gritando, celebrando su triunfo, pero él se siente atrapado en un mal sueño. La emoción se convierte en un eco distante, tan lejano que apenas puede escucharlo. Sus pensamientos giran en torno a su madre. Su promesa. Eso es lo que lo motiva, lo que lo mantiene en pie. «¿Y si necesitaras ayuda?», pregunta el Chapo, como si leyera sus pensamientos. «Siempre puedes volver. Podrías ser más que un simple piloto. Podrías ser un rey». La idea es tentadora y repulsiva al mismo tiempo. Joaquín recuerda las noches en las que su madre luchaba para poner un plato en la mesa, cuando todos sus sueños parecían inalcanzables. La idea de cerrar ese capítulo lo llena de miedo, pero el atractivo del poder lo seduce.
La carrera ya no es solo sobre los coches, es una carrera entre el miedo y la ambición. ¿Por qué debería confiar en ti?, responde Joaquín, atrapado entre el deseo y la razón. Porque yo sé lo que es perderlo todo y aún así levantarse, amigo. El Chapo da un paso adelante, su voz ahora un susurro, cargado de promesas oscuras. A veces, la familia no es quien eliges, sino quien te elige. Joaquín siente como si el tiempo se detuviera. La multitud, la pista, el Chapo, todo fluye en un único momento de verdad que lo atrapa. ¿Qué camino debe tomar? ¿Podrá aunar el rencor de su infancia con su nueva vida sin perderse en el proceso? El clamor de su madre resuena en su mente, siempre elige el camino correcto. Pero, ¿qué significa eso en este momento? Mientras su corazón late con fuerza, Joaquín se da cuenta de que ha tomado su primera decisión en esta nueva etapa de su vida: no dejar que nadie defina su camino. Con un último vistazo al Chapo, que todavía espera su respuesta, da un paso atrás, sintiendo como su futuro se despliega frente a él como un camino lleno de elecciones, retos y tal vez, redención. La pregunta queda flotando en el aire: ¿será capaz de mantenerse firme y no caer en la tentación de lo que una vez fue? La carrera continúa, y Joaquín siente que su vida está a punto de enfrentarse a una curva difícil. Mientras se aleja, la sombra de su pasado lo persigue y es solo el comienzo. ¿Puede realmente dejar todo atrás? El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con colores anaranjados y morados, mientras Joaquín se alejaba de la pista. Su corazón seguía acelerado, no por la adrenalina de la carrera, sino por la confrontación inesperada con el Chapo. Cada paso que daba parecía un eco de sus decisiones, y lo que más temía era que esa sombra del pasado no se desvaneciera con el ocaso. Su mente divagaba entre recuerdos y temores, mientras sus amigos se mezclaban en la multitud que se dispersaba. Les había prometido a todos que era fuerte, que había dejado atrás la vida que tantos conocían. Sin embargo, la vocecita de El Chapo retumbaba en su mente: podrías ser un rey. Esa oferta chisporroteaba en él, como un motor rugiendo bajo el capó de un coche que estaba listo para competir. Cuando la ambición mezclaba sus emociones, Joaquín se sentía mareado. Mientras se sentaba en el borde de la acera, con las manos entrelazadas e inclinando la cabeza, una figura familiar apareció ante él. Era Marta, su madre. Su rostro, lleno de preocupación, contrastaba con la alegría que había conocido en la pista. «Joaquín, ¿estás bien?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Sí, solo un poco cansado», mintió, mirando hacia el horizonte. No quería preocuparla, pero su mente estaba plagada de dudas. «Ya no eres un niño, pero siempre serás mi niño», dijo Marta, acariciando su espalda para reconfortarlo. «Recuerda quiénes somos y de dónde venimos. No dejes que nadie te arrastre a donde no quieres ir». Las palabras de su madre eran como un faro en medio de la tormenta. En momentos de incertidumbre, ella siempre encontraba la manera de guiarlo. «Lo sé, mamá, pero el Chapo, él sabe cómo manipular. Está detrás de lo que hice, está intentando meterme de nuevo en ese mundo». Marta se quedó en silencio, sus ojos reflejaban experiencias de toda una vida. «¿Y qué le respondiste?». Joaquín tragó saliva, sus recuerdos se agolpaban. Cada vez que pensaba en volver, surgía esa sensación de traición hacia su madre y todo lo que habían atravesado juntos. «Le dije que no. Le dije que no a su propuesta. Eso es lo que importa». «A veces, los caminos fáciles son los más peligrosos», ella le aseguró, con un abrazo que parecía querer envolverlo en toda la fortaleza que le quedaba. El viento soplaba fresco, trayendo consigo un aire de cambio. Joaquín cerró los ojos y aspiró hondo, sintiendo el amor de su madre atravesando su ser. Tenía que seguir adelante, pero la curiosidad lo carcomía. ¿Qué significaba realmente dejar todo atrás? Y si, al rechazar al Chapo, estaba cerrando una puerta a una oportunidad que jamás tendría de nuevo. Mientras Marta se levantaba y comenzaba a alejarse, Joaquín se sintió dividido entre el instinto de seguirla y la necesidad de quedarse. La multitud seguía dispersándose, pero él se quedó allí, en la esquina donde su corazón y su mente luchaban por determinar su destino. Con un nuevo impulso, Joaquín se puso de pie y miró hacia la pista nuevamente, resplandeciente y viva, pero también llena de sombras. El desafío era real. Así como sus emociones. «Necesito saber más», se susurró a sí mismo. «No puedo seguir así, sin respuestas». Esa necesidad de conocer lo que realmente significaba la vida que el Chapo ofrecía lo impulsó hacia adelante.
Aún no era el momento de rendirse. Mientras se alejaba de la pista, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. Le envió un escalofrío por la espalda: «Nos vemos pronto, Joaquín. Las oportunidades no esperan». Sus ojos se abrieron, sintiendo el peso del mensaje mientras una punzada de inquietud se alojó en su pecho. ¿Qué significaría realmente esto para él? ¿Estaba dando el paso hacia su propia destrucción, o hacia una oportunidad de redención? El camino hacia el futuro se tornaba más oscuro, y Joaquín sabía que una decisión debía tomarse. Su vida estaba a un giro de distancia de convertirse en algo que nunca había esperado. El aire se hacía denso mientras Joaquín caminaba, perdido en sus pensamientos. Los murmullos de la multitud se desvanecían a su alrededor, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las palabras del mensaje resonaban en su mente como un tambor distante. Las oportunidades no esperan. Pero, ¿oportunidades para quién? ¿Para él o para el Chapo? Decidido a no dejarse intimidar por el temor, ralentizó su ritmo, buscando el lugar que uno de sus amigos mencionó más temprano, el café que solían visitar después de las carreras. Allí, en esa atmósfera familiar, quizás pudiera encontrar claridad. El olor a café recién hecho y pasteles lo recibió, abrazándolo con un aire de normalidad que tan desesperadamente necesitaba. Mientras caminaba hacia la barra, se encontró con Luis, su amigo de toda la vida, que lo miraba con preocupación. «¿Joaquín? ¿Te encuentras bien?» «Te vi salir rápido de la pista», preguntó, frunciendo el ceño. «Solo, creo que necesito hablar con alguien», respondió Joaquín, sintiendo que el peso de su dilema lo aplastaba. Luis lo siguió a una mesa en un rincón, donde se instalaron. «Dime qué pasa». «Tienes esa mirada de tormenta en los ojos», insistió, mientras movía las manos activamente, como si tratara de deshacer la tensión en el aire. «El Chapo me contactó», confesó Joaquín, apretando los labios al pronunciar el nombre que tanto le preocupaba. «Me ofreció un camino, un regreso a ese mundo». «¿Y qué le dijiste?» El rostro de Luis se tornó grave, y Joaquín sintió el calor de la amistad solidificarse en la mesa entre ellos. «Que no». «Pero, no estoy seguro, Luis. Las cosas no son tan simples. ¿Y si estoy cerrando una puerta que no debería cerrar? Estoy atrapado entre lo que quiero ser y lo que tengo miedo de ser», dijo, su voz resonando con el eco de sus dudas. Luis reflexionó por un momento, mirando por la ventana. «A veces, el dinero y el poder parecen tentadores, pero recuerda lo que costó a muchos. Mira a El Chapo, lo que ha hecho. ¿Quieres seguir esos pasos?» Joaquín sostenía su mirada, sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. Su amigo siempre tenía una forma de bajarlo de la nube del «¿qué pasaría si?». «Sé que te preocupa, pero no puedo evitarlo. La vida que nosotros vivimos, a veces parece tan plana. Y la vida que ellos viven, aunque parezca llena de emoción, está llena de peligros», interrumpió Luis. «Como un juego de carreras en la que cada vuelta puede ser la última». Ese comentario golpeó a Joaquín como un rayo. Sus pensamientos empezaron a girar en torno a la gravedad de su situación. Era cierto, cada decisión era como esa última vuelta en una carrera, donde podía perderlo todo o ganar algo increíble. Mientras la charla se profundizaba, una figura familiar entró al café. Era Clara, su exnovia, y su presencia hizo que el corazón de Joaquín se detuviera por un momento. Se veían con la misma intensidad que antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Clara no venía sola, traía a alguien a su lado. Un hombre que Joaquín recordó de alguna fiesta años atrás, y cuya sonrisa había sido envolvente, seductora, ante la multitud. Se acercaron a ellos, y Clara, al verlo, sonrió, pero había algo en su mirada que hacía que Joaquín se sintiera inquieto. «Hey, Joaquín. Llevamos tiempo sin vernos. ¿Te gustaría unirte a nosotros?» El pulso de Joaquín se aceleró mientras luchaba con su respuesta. ¿Querían ella y ese hombre relanzar la conversación como si fuera un giro de una rueda de la fortuna? Frente a él se presentaba otro camino, otro tipo de tentación. «¿Por qué no nos cuentas sobre tus planes?», preguntó el hombre, su voz tan suave como una serpentina, una invitación que ocultaba más de lo superficial. La tensión en el aire se volvió palpable, y Joaquín sintió que su vida estaba por dar otro giro inesperado. ¿Cómo podría decidir entre este mundo y el otro, entre lo conocido y lo tentador? Las sombras ya no solo acechaban desde el pasado.
Ahora estaban aquí mismo, en un futuro en el que podía perderse. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era lo que el Chapo ofrecía, sino lo que él tenía que ofrecerse a sí mismo. Quizás, comenzó Joaquín, y justo en ese instante, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez no hay vuelta atrás. El futuro se oscurecía, y estaba a punto de seguirlo, a toda velocidad. Las palabras de Joaquín se detenían en su mente, como un motor que no lograba arrancar. La presencia de Clara y su misterioso acompañante lo llenaba de dudas, una tensión eléctrica que le atravesaba el cuerpo. De repente, las luces del café se sintieron deslumbrantes, como si el lugar mismo estuviera girando entre las sombras y la luz, entre decisiones y arrepentimientos. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Clara repetía la pregunta, pero Joaquín no podía dejar de pensar en el mensaje que acababa de recibir. Esta vez no hay vuelta atrás. Cada palabra la sentía como un eco de alarma que resonaba más fuerte que el murmullo del café. Miró a Luis, quien le hacía un gesto de aliento, como si le dijera que no dejara que su impulso lo guiara. Esa conexión, esa historia compartida con su amigo, era mucho más difícil de reemplazar. Claro, vamos a platicar, respondió con voz temblorosa, sin saber si había tomado la decisión correcta. A medida que se unían a Clara y el hombre, una burbuja se formaba a su alrededor. Joaquín se sintió entrelazado en un mundo que ya había decidido dejar atrás. El hombre le sonrió, un gesto que contenía un aire de confianza casi intimidante. Soy Enrique, se presentó con un tono despreocupado. Clara me ha contado sobre tus habilidades. Tendríamos una gran alianza en el negocio. Joaquín sintió como su estómago se retorcía. Cada palabra de Enrique parecía como anclas que lo ataban a la incertidumbre. ¿Qué negocio?, preguntó, intentando sonar más tranquilo de lo que se sentía. Es algo que puede interesarte. Está relacionado con carreras, pero con una vuelta de tuerca. Espere y verás. La insinuación de Enrique se adhirió al aire del café, creando una atmósfera densa. Clara lo miraba, su mirada penetrante le desnudaba las dudas. Te he extrañado, Joaquín, confesó, haciendo que otros sonidos del café se desvanecieran. Siempre creí que tenías un gran potencial. Ahora estás en la encrucijada perfecta para aprovecharlo. Él sabía que esas palabras estaban cargadas de significado, y en el fondo, de desafíos. Recordó la voz de Luis, advirtiendo sobre el peligro y las opciones que se ofrecían. ¿Y si no quiero unirme a su negocio?, replicó Joaquín, alzando la voz sin querer. Luis lo miró con sorpresa, pero Joaquín estaba cansado de dar vueltas. La angustia que lo atormentaba empujaba su valentía hacia adelante. Siempre hay opciones, Joaquín, dijo Enrique, su sonrisa intacta. Pero la vida no esperará por ti. En este mundo, nadie puede darse el lujo de dudar. Las palabras de Enrique resonaron en su mente mientras él intentaba procesar la situación. Se encontraba en un espacio que podría cambiar su futuro o condenarlo a repetir el pasado. Clara tomó su mano. A veces, solo hay que dar el paso, susurró. Pero Joaquín se sintió más confundido que nunca. De repente, recordó un informe que había leído sobre personas que habían sido absorbidas por el estilo de vida que el Chapo representaba. Muchos habían perdido todo, y pocos habían regresado a la normalidad. La atmósfera se tornó densa nuevamente, y Joaquín sintió su corazón acelerarse. La vida que conocía ya no era suficiente, pero ¿estaba realmente preparado para lo que podía significar esta nueva tentación? Si decides unirte a nosotros, las oportunidades cambiarán para siempre, insistió Enrique. Era inevitable, el resplandor del peligro, la emoción y la vida que tanto había anhelado lo atraían con fuerza. ¿Pero a qué costo? Clara, siempre creí en nosotros. ¿Acaso esto es lo que realmente quisieras que hiciera? La pregunta reverberó en el aire, y el silencio que siguió era tan abrumador que Joaquín sintió como si fuera a romperse. Las miradas de los tres se entrelazaron en un torbellino emocional cuando su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje. En el juego de la vida, solo se juega una vez, haz tu movimiento. El corazón de Joaquín latía con fuerza, su mente atrapada entre una vida de riesgos y decisiones dañinas. Con la mirada fija al frente, se dio cuenta de que otra vez estaba a un paso de decidir el rumbo que quería tomar. Pero, ¿sería esta vez el camino que lo llevaría a la redención? La emoción palpitaba en su interior, y el café,
con todos sus olores conocidos, se volvió un lugar lleno de incertidumbre. ¿A dónde iba a llevarlo esta decisión? La vida se acomodaba de nuevo para girar en un camino inesperado, y lo único que Joaquín podía hacer era aferrarse a su propia historia y ver qué le depararía el destino. ¿Qué harás?, preguntó Luis, liberando la tensión entre ellos. Joaquín inhaló profundamente, sintiendo que un futuro brillante y a la vez aterrador se cernía sobre él. Haré lo que debo hacer, respondió, su voz firme pero con un eco de dudas dentro. Pero en su corazón, sabía que la próxima decisión podría sellar su destino. El aire en el café se sentía pesado, como si las palabras no pronunciadas se deslizaran entre los cuatro como un río peligroso. Joaquín miró a Clara, sintiendo la intensidad de su mirada tratando de desentrañar sus pensamientos. Era una mirada que había conocido, una que sabía que estaba llena de expectativas, pero también de una sombra profunda de arrepentimiento. ¿Por qué volviste, Clara?, preguntó Joaquín, sintiendo una mezcla de admiración y desconfianza. Porque siempre supe que haberme alejado de ti fue un error, dijo, su voz cargada de emoción. Te vi renunciar a tus sueños, y quise que supieras que siempre creí en ti. Enrique miraba el intercambio con una ceja levantada, como si ellos estuvieran en un juego al que él no tenía acceso. Chicos, ¿puedes guardar un momento esos recuerdos por un segundo? Hay un plan que discutir, intercedió. El tono de Enrique era cortante, y Joaquín sintió como su cuerpo se tensaba. Aquella sonrisa confianzuda ahora se le hacía ajena. Dime sobre el negocio, exigió, apretando los dientes. Las carreras que mencioné son más que solo coches. Es un mundo de alta velocidad, un ecosistema donde el dinero y la fama están al alcance. Pero para eso, necesitas saber en quién confiar y cómo moverte, explicó Enrique, antes de hacer una pausa dramática. ¿Te imaginas estar donde siempre has querido estar? En la cima, dirigiendo tu propia trayectoria. Joaquín miró a Luis, buscando alguna señal, un consejo silencioso. Luis, como siempre, parecía ser un faro en medio de la tempestad, pero la incertidumbre en sus ojos también era inconfundible. Pero, ¿a qué costo?, preguntó Joaquín, deseando que sus palabras tuvieran un efecto. El eco de sus dudas se sentía como el último ancla que le quedaba en su viejo mundo. Clara apretó su mano. A veces hay que arriesgarse, ¿no lo has hecho ya antes? Te arriesgaste al dejarlo todo atrás. ¿Por qué no arriesgarte de nuevo por algo que podría ser mejor? Las palabras de Clara eran un susurro y un grito a la vez. Era la voz de su pasado entrelazada con la nueva tentación. Su corazón comenzó a latir más rápido, y en su mente surgían imágenes de lo que había querido en un principio, la adrenalina, la pasión, el reconocimiento. Eso puede ser una trampa, Clara, comentó Luis, abriendo los ojos con preocupación. Lo que te ofrece Enrique podría robarte todo lo que amas. ¿Estás seguro de estar dispuesto a dejarlo ir todo de nuevo? Joaquín cerró los ojos, intentando filtrar la confusión. Un torrente de recuerdos se apoderaba de él, los días de velocidad en la pista, la fiebre de las carreras, la risa compartida con Luis. Pero también recordaba la oscuridad, el costo que pagó por su ambición. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Joaquín, su voz ahora una mezcla de desafío y curiosidad. Enrique sonrió, su mirada brilla con un destello de determinación. Quiero que seas el piloto estrella de mi equipo. También trae lo que sabes, ese ángel que llevas dentro, juntos podemos construir un imperio. Esa palabra, imperio, resonó en su mente como un tambor de guerra. La idea de la fama, de estar en la cima, era tentadora. Pero, ¿acaso allí no se escondían peligros invisibles, tentaciones que acechaban a la vuelta de la esquina? Necesito un tiempo para pensar, murmuró Joaquín. Aquel deseo fue ahogado por el murmullo del lugar, un sonido distante que ahora le dejaba una sensación de vacío. Eso es lo mejor que puedes hacer, reflexionar. Pero recuerda, las oportunidades no esperan, respondió Enrique, con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. Joaquín miró a Clara una vez más. La conexión era palpable, como electricidad en el aire. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, su teléfono vibró nuevamente. Abrió el mensaje con manos temblorosas, y su corazón se hundió ante el contenido. Joaquín, ¿no tienes tiempo? ¿Estás listo para jugar? Las cosas van a cambiar, y no habrá retorno. El café pareció girar de nuevo, y en la confusión, se preguntó si en realidad tenía alguna opción. La decisión se
cernía como una sombra sobre él, y sabía que cada segundo contaba. Atrapado entre el legado que quería construir y el que había intentado dejar atrás, su mente giraba en un caos. ¿Veías esto venir, Joaquín? La voz de Luis interpeló su silencio. Y en ese instante, mientras miraba a sus amigos y al mundo a su alrededor, comprendió que algo mucho más profundo que un simple negocio estaba en juego. La pregunta latente era, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para conseguirlo? Con un nudo en la garganta, Joaquín templó su voz y dijo, lo haré pero no sin saber a qué me estoy enfrentando. Las palabras salieron como un susurro oscuro, y sintió que, de alguna manera, había comenzado su descenso hacia una nueva realidad que podría cambiar todo para él. Pero en su interior, una pregunta persistía, golpeando a cada latido, ¿y si es esta la decisión que podría costarle todo? Joaquín no pudo borrar la sensación de opresión en su pecho. No era solo el peso de la decisión, sino el eco de cada momento pasado que danzaba en su mente como sombras inquietas. Era un juego de luces y sombras, y él se encontraba en el centro, titubeando entre las expectativas y el miedo. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Clara de pronto, su voz envolvente, pero tensa. Había un anhelo en su mirada, como si entre ellos todavía existiera un hilo del pasado que la distancia no había podido romper. Significa arriesgar todo, respondió Joaquín, sintiendo como el aire se volvía aún más denso. La idea de una nueva vida, de estar en la cima, alimentaba sus fantasías, pero el temblor en su voz le recordaba que el camino estaría lleno de espinas. Si decides seguir a Enrique, tendrás que dejar esta vida atrás, añadió Luis, su tono cargado de preocupación. ¿Y si te pierdes a ti mismo en el proceso? El recuerdo de su infancia, de aquellos sueños que parecían alcanzables únicamente con esfuerzo y pasión, le golpeó con fuerza. El rugido de los motores, la brisa en su rostro mientras ganaba velocidad en la pista. Pero también la traición de su propia ambición, aquellas noches de soledad, preguntas que no tenían respuesta. Decídete, Joaquín. Pero escucha a tu corazón, sugirió Clara, su mirada como un faro en la tormenta. No puedo ser tu brújula, eso debes hallarlo tú. Clara tenía razón, y mientras la miraba, su corazón latía al ritmo de sus recuerdos compartidos. Sin embargo, un nuevo mensaje vibró en su bolsillo, sacándolo de su trance. Abrió la pantalla y vio la foto de un coche que le hizo detenerse, un Ferrari rojo brillante, junto a un grupo de rostros conocidos en el mundo de las carreras que rápidamente asoció con promesas y peligros. Espera, ¿esto es real?, cuestionó, el aliento entrecortado de asombro. Esa es la imagen de la victoria, hermano, interrumpió Enrique, con un brillo casi malicioso en la mirada. Inversión masiva. Todo está a tu alcance si decides dar el paso. La tentación era palpable, y Joaquín sintió el poder de una marioneta que vuelve a moverse por el filamento invisible de un sueño. La adrenalina comenzó a correr por sus venas, una sensación que lo arrastró a la idea de regresar a la pista, de dejar atrás la mediocridad, de finalmente ser alguien reconocible. Vas a dejar que otros elijan por ti, insistió Enrique, agitando el teléfono en el aire. Esta es tu oportunidad. La fama, el reconocimiento, todo puede ser tuyo, pero actúa ya. Joaquín, no te dejes llevar por destellos, sugirió Luis, rompiendo el silencio creciente. Había preocupación, pero también una chispa de determinación en su mirada. Tú no eres solo un piloto, eres más que eso. No olvides lo que eres realmente. Joaquín se sintió entre dos mundos, colgando entre promesas y advertencias. El viejo Joaquín, el de las risas y los sueños, quería aferrarse a la idea del triunfo, mientras que el nuevo Joaquín, marcado por la pérdida, temía lo que la ambición pudiera robarle otra vez. Las palabras de Clara resonaban en su mente, escucha tu corazón. Pero, ¿dónde estaba su corazón en ese momento? Atrapado en una tormenta entre lo que podía ser y lo que ya había sido. Sintiéndose frágil y fuerte a partes iguales, Joaquín dejó escapar un suspiro, una mezcla de claridad y confusión. ¿Qué tienes que perder?, interrogó Clara, su voz apenas un susurro, como si temiera que el universo pudiera escucharla. Todo, levantó Joaquín, sintiendo la gravedad de esas palabras. Pero lo que más importa eres tú. Recuerda eso, prosiguió Luis. Mientras su mundo se desintegraba a su alrededor, Joaquín sintió que no solo su futuro estaba en juego, sino el hilo que unía a cada uno de ellos. En ese instante, con la emoción a flor de piel, hizo lo que parecía inevitable. ¿Qué tengo que hacer? El silencio se asentó sobre la mesa, un eco casi palpable,
como si la respuesta estuviera suspendida en el aire, lista para caer y transformar todo lo que conocía. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que la decisión iba más allá de carreras y dinero, se trataba de averiguar quién era realmente. Entonces, empecemos el viaje con un movimiento de cabeza. Joaquín se sintió lanzado a un mundo donde todo podría explotar o convertirse en una maravilla. Mientras todos cambiaban las miradas, un nuevo mensaje vibró en su teléfono, un mensaje que prometía el inicio de algo monumental. Regresa a la pista, Joaquín. Está listo para lo que viene. Esa promesa lo atrapó, y en ese instante, supo que su vida estaba a punto de ser transformada por completo. Pero ¿sería la transformación lo que realmente deseaba, o se escondían luces y sombras listas para devorarlo? Los días siguientes a la decisión parecieron fusionarse en una misma nube de aliento entrecortado y nerviosismo palpable. Joaquín se encontraba atrapado entre el pasado y un futuro que se veía tan brillante como amenazador. La imagen del Ferrari brillaba en su mente, prometiendo una vida llena de adrenalina y reconocimiento, mientras que las advertencias de Clara y Luis resonaban como un eco constante. El primer día de entrenamiento llegó. La pista lo recibió con su familiar rugido. Joaquín se sintió como un niño en su lugar favorito, cada giro y cada recta de la pista empezaron a revitalizar su pasión. Sin embargo, justo cuando se perdió en la nostalgia de la velocidad, la realidad lo golpeó. Toda esa emoción venía acompañada de una responsabilidad que antes no había considerado. Vamos, Joaquín, es solo otra sesión, le dijo Enrique, interrumpiendo sus pensamientos, ya vestido con su traje de piloto, listo para competir. Recuerda, la meta está más cerca de lo que imaginas. Y yo estoy aquí para asegurarte que llegas a ella. Su tono era emocionante, casi persuasivo, como si cada palabra estuviera diseñada para enredarlo más en su promesa de éxito. Con un último trago de agua, Joaquín asintió. La lluvia de flashbacks de la última carrera lo inundó, el ruido de los motores, el rayo de luz que se coló a través de su casco, el estruendo de la multitud. Sin embargo, la sombra de su pasado se despertaba con la misma frecuencia. La idea de perderse en la ambición pesaba, como un pesado ancla en su pecho, mientras el motor rugía a su alrededor. Joaquín sintió el impulso de aceleración. Pero a medida que daba la vuelta tras curva y curva, no pudo evitar pensar en Clara. Se preocupaba por las decisiones que tomaba y cómo esas decisiones no afectaban únicamente su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. El día avanzaba y cuando la luz del atardecer empezaba a teñir el horizonte con tonos dorados, el manager de la pista interrumpió, y Joaquín se vio en el centro de atención. Joaquín, estás a unos minutos de correr con los mejores. Tienes que darlo todo. El corazón de Joaquín latía con fuerza. Todas sus inseguridades parecían fusionar en un solo punto. Era su momento, pero también era el peso de la historia que llevaba consigo. Con su casco ajustado, subió al coche y respiró hondo, intentando calmar los nervios. Pero un instante antes de arrancar, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Clara. No olvides quién eres realmente. La carrera sacará lo mejor y lo peor de ti. Te estoy apoyando, pero cuídate. Sus palabras lo atravesaron como un rayo. Era un recordatorio palpable de que no estaba solo. El intermitente pitido del semáforo le recordó que debía volver a la realidad. El motor rugió, de repente, estaba en movimiento, las ruedas girando con fuerza. Todo lo demás desapareció. Con cada vuelta, la adrenalina se escurrió en todo su cuerpo. La euforia casi opacó sus miedos, pero las palabras de Clara aún resonaban en su mente: cuidado con perderte a ti mismo. Por un instante, el ruido exterior se disolvió y Joaquín se sintió libre. Sabía que esta no era solo una carrera, representaba más que algunos puntos en un ranking, pero a medida que la competencia se tornaba más intensa y los otros pilotos empezaron a atacar con agresividad, Joaquín sintió el empuje de la ambición tomando control. La euforia de la victoria lo abrazaba, pero al mismo tiempo, la sombra de su pasado lo seguía de cerca. Una curva peligrosa se acercaba y Joaquín se vio obligado a decidir: ¿arriesgaría todo por una victoria momentánea, o encontraría una nueva forma de abordar la carrera de su vida? Mientras giraba el volante con fuerza, una chispa de duda se encendió. Y justo en ese instante, su visión se nubló. Escuchó un estruendo y el coche se fue deslizando más allá de la pista. El mundo a su alrededor se desvaneció, y Joaquín supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Lograría volver a encontrar el camino,
¿O había cruzado una línea de no retorno? El caos estalló cuando Joaquín sintió como su coche se deslizaba fuera de control. El rugido del motor se volvió un grito aterrador que resonaba en sus oídos mientras el entorno se convertía en un borroso collage de luces y sombras. En un instante, ese mundo que había deseado con tanta fuerza se transformó en una pesadilla. Estaba atrapado, luchando contra la inercia que lo alejaba hacia una dirección incierta, los ecos del pasado cercándolo, recordándole quién era y de dónde venía. Cuando finalmente logró frenar, el coche se detuvo brusca y violentamente. Joaquín se sentó allí, respirando entrecortadamente, sintiendo que el tiempo se detenía. El silencio reemplazó el caos, y poco a poco volvió a conectar con la realidad. Las miradas del público se posaron sobre él, pero lo único que podía oír era el latido de su corazón, una mezcla de miedo y claridad. En ese momento crítico, encapsulado en su propio vehículo, Joaquín comprendió que la carrera no solo era sobre velocidad, sino sobre dirección, sobre las decisiones que tomaba y el camino que elegía. Mientras se recuperaba, sus pensamientos volvieron a flashbacks de su madre, de Marta, y de las noches en que soñaba con un futuro normal lejos del crimen. La sombra del pasado se aclaró un poco, no quería ser el rey de un imperio construido sobre cimientos de oscuridad. Vio las sonrisas de sus amigos y el dolor en los ojos de su madre cuando luchó para mantenerlo alejado de la tentación. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en ser reconocido, sino en ser fiel a sí mismo. Al final de la carrera, cuando la luz del sol empezaba a ocultarse y el aire comenzaba a enfriarse, Joaquín salió del coche con el corazón pesado. Había perdido esa batalla, pero su mente comenzaba a formar una decisión diferente. En lugar de buscar el brillo de la fama o el poder que prometía el Chapo, decidió volver a su comunidad, a su esencia. Fue un camino sensato, uno que le devolvería la paz que había perdido. Las palabras de Clara resonaban en su mente. Cuidado con perderte a ti mismo. Tenía que priorizar su verdadero ser. Mientras caminaba hacia la salida, sintiendo la brisa del atardecer acariciarle el rostro, sus amigos comenzaron a acercarse. Miradas de preocupación y alivio. Luis fue el primero en abrazarlo, un gesto simple que decía más que 1000 palabras. ¿Estás bien, hermano?, le preguntó, y Joaquín asintió, sintiendo el peso de la tensión desaparecer de sus hombros. Sí, estoy bien. He tomado una decisión. La multitud se dispersó lentamente, y Joaquín se quedó ahí con sus amigos, sintiendo que nuevamente se unían como una familia. No voy a dejar que nadie defina mi camino. Ni siquiera el Chapo, les dijo. La respuesta fue instantánea, ellos sonrieron, apoyándolo en su resolución. Había comprendido que el verdadero triunfo no estaba en las carreras, sino en encontrar su propósito y ser un ejemplo para otros. Con cada paso, Joaquín sentía como la luz al final del túnel empezaba a brillar. Volvería al barrio, ayudaría a otros jóvenes que, como él, luchaban contra las sombras de su pasado. El Ferrari, la gloria y las promesas de un mundo peligroso ya no le importaban. Quería ser un piloto de la vida, no un prisionero de sus fantasías. Esa noche, bajo el manto de estrellas, Joaquín se sentó en casa, hablando con Marta. Mamá, hoy aprendí que no se trata solo de ganar una carrera, sino de recorrer el camino con dignidad. Ella sonrió, sus ojos llenos de orgullo y amor. Siempre supe que un día hallarías tu camino, hijo. Así, el joven de Culiacán se convirtió en un testimonio viviente de que siempre hay una luz que guía, incluso en los momentos más oscuros. En su corazón, sabía que había encontrado su verdadera velocidad, el ritmo de la superación, el eco de la comunidad, y el amor de una madre que nunca lo dejó caer. Y esas lecciones, esas historias de redención, son las que necesitamos compartir con el mundo entero. No olvides lo importante que es formar parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas, a las que solo los verdaderos fans tienen acceso. Deja un like ahora, porque hace la diferencia y ayuda a que más personas conozcan estas historias que inspiran. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante. Queremos saber cómo resonó contigo y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Estas acciones son vitales para que otros encuentren la esperanza y la luz que tanto necesitan. Únete a nosotros en esta aventura hacia un futuro mejor.